Exitoso encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Anchorage, en Alaska. Se estarán filtrando ya las primeras indiscreciones, pero ya te puedo decir por pura lógica que el éxito se debe a un punto que han acordado seguramente Vladimir Putin y Donald Trump, y es el acuerdo sobre el perdedor, el gran perdedor, los grandes perdedores de esta guerra entre bloques prácticamente, porque no hay que olvidar quién la ha iniciado, quién la ha apoyado y cómo está acabando. Y obviamente los perdedores son esos mandatarios con aire a sensación de vivir que se han convertido en unos ludópatas de la política, se han metido en un callejón sin salida los mandatarios europeos y ahora ya no saben qué hacer, cómo salir de ahí. Lo han perdido todo, han llevado Europa a la ruina, han llevado sus pueblos al empobrecimiento progresivo y ahora lo único que están tratando de hacer es salvar la cara con mentiras y mentiras a través de relatos y continuos saboteos, a no ser que estalle la paz entre Ucrania y Rusia y ellos queden señalados por haber perseguido precisamente todo lo contrario hasta este momento. Acompáñame en este vídeo porque vamos a analizar precisamente la psicología de los mandatarios europeos que, lejos de aceptar la realidad, huyen de ella tratando de construir un relato distorsionado que pretenden imponernos de los 18 paquetes de sanciones, que demostraré que los verdaderos sancionados hemos sido nosotros y que las sanciones han sido básicamente una pantalla para ocultarnos su real incompetencia y, quién sabe, tal vez su corrupción. Venga, vamos con el vídeo. Quizás esto sea lo único divertido que vayas a ver en mi vídeo, pero tal vez sea lo más real. Putin y Trump repartiéndose el mundo como lo que son machos alfa, junto con otro macho alfa, uno de los principales depredadores de la cadena alimenticia animal en el mundo. Los tres se abrazan y aquí quienes lloran sabemos quiénes son, los grandes perdedores que han llegado a la irrelevancia por su incapacidad de poner solución a este conflicto durante 3 años, tratando de aplazarlo, 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 para evitar pagar políticamente en sus propios países las consecuencias nefastas, o mejor dicho, la consecuencia de su nefasta actuación, de sus nefastas decisiones. De hecho, vamos a analizar en este vídeo todo lo ocurrido, no sin antes ver de dónde venimos, qué es lo que ha llevado a esta situación. Lo decía el mismísimo Donald Trump. Tenemos aquí un elemento de RT ya traducidos que podemos escuchar diciendo cuál es la previsión de Donald Trump sobre estas negociaciones entre él y Vladimir Putin, una primera reunión que, si es positiva, va a dar lugar a una segunda reunión prácticamente inmediata, donde podría entrar Volodymyr Zelensky, pero solo si Donald Trump ve, él ha dicho así, ¿no? Para, en fin, vender su relato, ¿no? A las fuerzas atlantistas, ¿no? Pero solo si ve que Putin está dispuesto. Obviamente, cuando lleguen a este encuentro, todo estará medianamente negociado, medianamente acordado. Lo único que tendrán que hacer es mirarse a la cara y ver si realmente se pueden fiar el uno del otro y acordar entre ellos dos cómo se va a vender el relato al resto del mundo. Y ya está, porque ellos son quienes se lo reparten. No hay que olvidar cómo inició esto. ¿Y a qué me refiero el cómo inició esto? Pues muy sencillo, a través de una revolución, la Revolución Naranja, creo que se llamó, el Euromaidán en 2014, financiada por intereses de Obama, la administración Obama. Los demócratas querían desestabilizar a Rusia para abducir a Ucrania a la OTAN. Lo consiguieron tratando de dar un vuelco en Ucrania. Esto no gustó a Rusia. A partir de ahí, Rusia estuvo constantemente supervisando. La respuesta de Rusia fue la ocupación o la toma de Crimea, y a partir de ahí el resto lo sabemos. Meter un títere, meter un actor que podría haberse convertido en Ucrania tranquilamente en el Pedro Almodóvar ucraniano, y que finalmente fue designado, como buen actor que es, a ocupar el rol de primer ministro de Ucrania y servir los intereses atlantistas, otanistas, decir que sí a todo lo que se decía, hasta meterse en un callejón sin salida, hasta el punto que en el Donbass hubo ahí una cuestión importante, bombardeando el Donbass. El Donbass se eh, rebeló contra esta toma, ¿no? Contra ese vuelco hacia Occidente.
La respuesta de Volodymyr Zelensky fue bombardearlo hasta el punto de forzar a Vladimir Putin a entrar precisamente en Ucrania y llegar prácticamente a las puertas de Kiev. No sabemos qué es lo que ocurrió en aquel momento. Se habla de, fue un ataque que fue frenado por parte de Ucrania, pero no sabemos hasta qué punto. Fue la verdad que estuvieron a punto de descabezar Kiev, posiblemente. Yo creo que nunca sabemos la verdad al respecto, pero esto inició así. Y detrás, quienes estuvieron fueron la administración americana y Rusia. Básicamente, Ucrania era un proxy de Occidente, se convirtió en un proxy de Occidente, es decir, el satélite a través del cual Occidente trataba de desgastar a Rusia, que estaba creciendo, estaba vendiéndole muchísimo gas a Europa y había un plan para precisamente crear un vuelco. Hicieron volar el Nord Stream. Es que todo esto lo hemos visto a lo largo de estos años, con una operación de sabotaje por parte del mismo Occidente, por parte de Estados Unidos. Ya se dijo, no recuerdo si fue el Witkoff o Kellogg's o Hexet, no recuerdo quién, que lo dijo abiertamente que el Nord Stream lo había volado Estados Unidos con la ayuda de Ucrania, básicamente para forzar a Europa a dar un giro hacia Estados Unidos a nivel comercial. Y los pueblos, los países de Europa apoyaron esto, apoyaron eso incondicionalmente hasta meterse en un callejón sin salida. Y ahora se quejan de que los que han iniciado todo esto, utilizando como títere un país, Ucrania y Zelensky, quieren ponerle fin. Pero es que son los que iniciaron esto. Quieren estar ahora en la mesa de negociación para la finalización de esta guerra, los europeos, los mandatarios europeos, incluso Volodymyr Zelensky, cuando sabemos que ellos siempre han sido comparsas en esto y que los protagonistas siempre han sido Estados Unidos y Rusia. Es legítimo que sean ellos quienes se sienten a negociar y si hace falta algo, bueno, al menos llamar a Zelensky. Lo dijo, de hecho, Donald Trump. En orden llamaré primero a Zelensky y al resto de los europeos. Pero que aquí ni Zelensky ni los europeos cuentan nada porque nunca han contado nada. Esto es lo que decía Donald Trump. Si la primera va bien, la primera reunión, tendremos una segunda rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Y tendremos una rápida segunda reunión entre el presidente Putin y el presidente Zelensky y yo mismo si a ellos les gustaría tenerme allí. Y esa sería una reunión donde tal vez se podría trabajar absolutamente, pero la primera reunión no resolverá eso. Se pueden lograr cosas importantes. En la primera va a ser una reunión muy importante, pero está preparando el terreno para la segunda reunión. Pero puede que no haya una segunda reunión, porque si siento que no es apropiado hacerla, porque no tuve las respuestas que necesitamos, entonces no vamos a tener una segunda reunión. ¿Qué quiere decir Donald Trump si no tengo las respuestas que necesitamos? Aquí Donald Trump está haciendo creer si no tiene la respuesta que necesita de Putin, cuando de quién necesita la respuesta es de Zelensky y de Europa, de asumir que esto se ha acabado, que los principales promotores de esta guerra han decidido ponerle fin y se van a ver. Y es un paso histórico. Y punto. Y no hay más que discutir. La cuestión será cuánto van a tardar los perdedores, los irrelevantes, los dispuestos en seguir la guerra, los bien dispuestos, están dispuestos porque quieren seguir la guerra, no porque quieren ponerle fin, en asumir que esto está acabado. Por eso dice Donald Trump que verá si considera que se dan las premisas para esa segunda reunión. Pero las premisas con respecto a si Zelensky acepta lo que hayan acordado, porque la primera reunión dice que básicamente está todo decidido, lo deja muy claro en esto. La primera reunión sirve para vernos la cara y la segunda será, pues a partir de ahí, si Zelensky va a aceptar. Por lo menos yo lo interpreto así, lo que dice Donald Trump. Pero claro, Europa no está de acuerdo. Europa busca convencer a Trump. Zelensky teme a Rusia, tratando de lanzar mensajes de que cuidado, cuidado, que Putin te va a engañar a Donald Trump, que Putin le va a engañar, como si ellos a lo largo de estos 3 años tuviesen una experiencia desde la cual que le ubican en una posición de atalaya moral como para darle consejo a Donald Trump. ¿Qué habéis conseguido en estos años con Putin? ¿Cuál ha sido vuestra lista de logros? Ninguno. Ahora lo veremos. Y entonces, como no pueden entrar en la negociación, no han sido invitados, esto es una clara derrota. Han intentado entrar por la puerta trasera, no lo han conseguido. Han intentado manipular haciendo creer que Donald Trump es el pardillo que va a ser engañado por el oso ruso, cuando ellos en 3 años no han conseguido hacer nada. Lo único que han hecho es aplazar una y otra vez la finalización de esta guerra. Y ahora lo único que se les ocurre es torpedear las posibilidades de paz, inventándose operaciones de propaganda como esta en las últimas horas, un dron que ha cruzado Ucrania
2.000 kilómetros, que suena esto mucho a la operación del año pasado, del verano pasado en el Kursk, ¿no? Una operación de propaganda. Sí, podemos ganar. Es decir, oye, hemos entrado, hemos penetrado Rusia, tenemos fuerza, enviarnos más dinero, enviarnos más medios porque podemos ganar la guerra. Es decir, entre todo el frente que ha colapsado, y lo hemos visto en el vídeo anterior, ellos lanzan un dron, 2.000 kilómetros, y lo venden como un gran logro y que con esto pueden ganar la guerra. Estos son los dispuestos. Es decir, terrible la maniobra de manipulación. Dice, dice esto, los drones ucranianos atacaron la República de Komi en la Federación Rusa. Está a 2.000 kilómetros de Ucrania. Aquí lo tenemos, hemos visto antes la trayectoria. Es decir, lanzan un dron para dar la demostración de que pueden seguir, de que hay posibilidad de vender una esperanza, una ilusión, una expectativa, que es una ilusión más que expectativa, pero para seguir recibiendo dinero y seguir manteniendo la guerra. Porque ¿para qué se pretende lanzar esta propaganda de que hemos conseguido un dron? Un dron. ¿Para qué esto? ¿Para qué quiere mal? Es decir, claramente para salvar la cara, o salvar el culo, o salvar tu imagen, ¿no? Y eso recuerda mucho esa otra operación de propaganda, ¿no? A los aeródromos rusos diciendo que habían conseguido aniquilar una parte importante de las defensas estratégicas rusas, ¿no? Otra vez, operaciones una y otra vez de propaganda para vender a Occidente que Ucrania puede conseguirlo. Y esto a unos pocos días, estamos hablando del 10 de agosto, a unos pocos días de la reunión, cuando ya se sabía que Trump y Putin iban a tener una reunión, iniciaron todos a temblar de miedo, a no ser que estalle la paz después de esta reunión entre Putin y Trump. Tienen miedo a que estalle la paz y entonces lanzan un dron para decir, vender que tienen posibilidades y que se les financie, que todavía, que si no se tienen las condiciones y si Putin no se pliega a las exigencias de Ucrania y de Occidente, que está ganando y puede ganar la guerra con un dron que ha lanzado, entonces merece la pena seguir porque se puede ganar esta guerra. Esta es la ilusión, esta es la cantidad, ¿no?, de mentiras con la que tratan de manipularnos a los occidentales, al margen de una más, que es esta, de la central de Zaporilla, que está bajo el control de y la gestión de los rusos, pero que ha sido atacada recientemente. ¿Y quién crees que va a atacar esta central? ¿Rusia se va a atacar a sí misma? Pues un poco probable, ¿no? Aquí lo tenemos, Bellu Martis, última hora, 12 de agosto, un gran incendio se ha declarado en la central nuclear de Zaporilla, bajo el control ruso en la región ocupada de Zaporilla. Renovaron la geolocalización, el fuego en el puerto de la instalación. Aquí tenemos Zelensky muy preocupado. Sí, no, es que los rusos quieren hacer saltar la central de Zaporilla para causar un desastre nuclear, porque son unos psicópatas, porque ellos quieren lo peor. ¿De verdad nos tragamos esto? Cuando ha sido un burdo intento, claramente, de manipular por parte de Ucrania la situación para hacer creer que Rusia quiere, en fin, hacer saltar, ¿no?, a través de un desastre nuclear, las posibilidades de paz. Un gran incendio, dice Arocha, ha estallado en el sitio de la central nuclear de Zaporilla, en la región de Zaporilla, controlada por Rusia. Vladimir Rogov, copresidente ruso del Consejo para la Integración de Nuevas Regiones, dice que Ucrania disparó múltiples proyectiles. Es evidente, puede ser un ataque de falsa bandera de Rusia contra sí misma. Lo veo poco probable, estando como está el frente, pero aún así, la idea es lanzar este mensaje a través de esta foto, un Zelensky preocupado por si la Federación Rusa va a hacer saltar la central de Zaporilla, para evitar hacer concesiones, evitar la paz, ahora que está previsto este encuentro entre Putin y Trump. Mientras la realidad en el frente es otra. Tania, sí que yo posteaba hace un par de días esto diciéndolo, bien dispuestos, entre paréntesis, a seguir la guerra, tienen miedo a que estalle la paz en Ucrania tras la reunión entre Putin y Trump, a la que no han sido invitados. No han sido invitados por su incompetencia. Tuvieron la oportunidad de poner fin a la guerra durante 3 años y no lo consiguieron o no quisieron. Ahora se encuentran frente a la paradoja que la posibilidad de paz le expone ante su electorado por lo único que han logrado alcanzar durante esos años, la total irrelevancia diplomática y el empobrecimiento de sus países, de sus pueblos, de su gente. Están aterrados porque temen que su castillo de mentiras y corruptelas con los fondos públicos de los que se han beneficiado políticamente bajo el falso lema de la paz en Ucrania, paz duradera, lo hemos escuchado una y otra vez, se venga abajo
dejando en evidencia que al día de hoy se han quedado solos en defender que siga la guerra, aunque lo disfrazan con su distópica neolengua orwelliana, tratando de hacer creer o hacer parecer lo contrario. Cuidado con esto, porque hay operaciones muy turbias por parte de todos los países acerca de cómo se ha dado dinero a Ucrania, un dinero que hasta ha servido para pagarle el sueldo a los funcionarios ucranianos, porque Ucrania está en bancarrota. Hércules decía, de hace una semana, julio de este año, esta semana Zelensky ha exigido a los europeos que paguen parte del sueldo de los soldados ucranianos. A la vez, la Unión Europea sigue tirando miles de millones en una guerra perdida. Mientras los europeos afrontan la inflación, deuda y precariedad disparadas, Bruselas continúa alimentando la guerra en Ucrania con dinero público. Los Estados miembros ya han gastado 59.600, 60.000 millones de euros en apoyo militar, incluidos los 6.100 millones en armas, 372 millones en entrenamiento y en total más de 6 billones de euros si se suman todas las partidas movilizadas desde el 2022. Todo mientras nuestros servicios públicos se deterioran y los impuestos suben. Surge una pregunta, ¿a quién estamos armando? Porque cada vez hay menos ucranianos dispuestos a luchar o vivos. El país sufre una crisis demográfica, económica y moral nunca antes vista. La economía está al borde del colapso, con inflación del 11,2, fuga de mano de obra, impuestos militares al alza y un sistema energético devastado. A eso se suma el reclutamiento forzoso y el miedo generalizado. Hombres huidos, familias rotas, reclutadores secuestrando civiles en plena calle. Es ya un Estado fallido. Mientras tanto, Bruselas insiste en vender el sueño europeo a un país que ni antes de la guerra cumplía los criterios de adhesión. Hablar de una Ucrania miembro de la Unión Europea antes de 2030 es pura propaganda. No se cumplen ni se cumplirán los requisitos sobre derechos humanos o Estado de Derecho. La guerra no solo no acerca a Ucrania a Europa, sino que la aleja. Y la Unión Europea, en lugar de velar por sus ciudadanos, está quemando dinero de los europeos y fomentando la pérdida de vidas de los ucranianos en un conflicto ajeno y estéril. Esto no es solidaridad, es suicidio político. Palabras que me encuentran muy de acuerdo con esta visión, la verdad. La saga de los 18 paquetes de sanciones es la demostración de eso, una saga incluso más larga, más duradera que la de Fast and Furious en los cines. ¿A quién ha hecho más daño esos paquetes? Si hasta incluso en España hemos sufrido la consecuencia con los actuales incendios, porque hay unos helicópteros rusos que tiene España para hacer frente a los incendios, no los puede volar por miedo a sanciones de la Unión Europea o porque a lo mejor no tiene las piezas que necesita para hacerles el mantenimiento debido a ese paquete de sanciones suicida de la Unión Europea. Nos hemos descapitalizado dando todo el dinero a Ucrania sin saber ni siquiera cuánto dinero le hemos dado, lo hemos visto antes. Hemos pagado a Estados Unidos la guerra prácticamente. Trump se lo ha llevado todo, se ha llevado lo más importante de Ucrania, negociando primero con Zelensky, adelantándose a los europeos, y la Unión Europea se ha quedado a dos velas. Le hemos financiado a Estados Unidos sus guerras, incrementando la promesa de pagarle del 2 al 5% del presupuesto general de la OTAN, cada país, bueno, del Producto Interior Bruto, para pagar a defensa, para pagar a la OTAN. Hemos pasado los aranceles del 5 al 15% sin pedir nada a cambio a Estados Unidos, es decir, vamos a tener que pagar más para poner nuestros productos europeos en Estados Unidos. Vamos a comprar ahora el gas más caro de la historia porque dejamos de comprárselo barato a Rusia para comprárselo a Estados Unidos. Hemos roto las relaciones comerciales con China a petición de Estados Unidos. Ucrania se ha quedado sin gas porque sus infraestructuras han sido voladas también y ahora se lo tiene que comprar a Hungría y a Eslovaquia, que son quienes se lo compran a Rusia. Es decir, que va a haber un intermediario que se va a llevar un dinero, por tanto, a Ucrania le costará más el gas para este invierno. Tiene que hacer frente precisamente a un invierno frío en Ucrania y no tienen con qué calefactarse. ¿Cuáles son los éxitos de esta gente si todo hasta el momento, y lo has visto, ha sido una retahíla de concesiones? ¿Qué es lo que hemos ganado los europeos con esto? Si nuestro mandatario lo único que han hecho hasta el momento es siempre bajarse los pantalones, pero hacer aspaviento y decir paz larga y duradera, paz justa y duradera. Y mientras, a dar dinero, a dar dinero, a dar dinero, a ceder, a ceder, a ceder. Se han metido así en un callejón sin salida, han perdido la neutralidad diplomática en un conflicto que no tenía que ver con ellos, que podría habérselo llevado tranquilamente Estados Unidos. Se han querido meter y ahora son los que se van a llevar precisamente el golpe. Se han ubicado en el lado incorrecto de la historia
y no quieren asumirlo. Han cedido en todos y hablan de 18 paquetes de sanciones. Han cedido en todo. ¿Y los sancionados quiénes han sido? Es decir, le hemos mandado 18 paquetes de sanciones a Rusia y hemos cedido en todo. Me parece que las sanciones no las hemos puesto nosotros, ¿no? Las sanciones hasta ahora han sido básicamente una pantalla para ocultar la incompetencia de estos mandatarios, que los verdaderos sancionados hemos sido los europeos, plegándonos a todas las condiciones que venían de Estados Unidos y renunciando a un comercio más ventajoso con otros polos. Este mundo multipolar que ellos defienden, ¿dónde está? Si se han ido cerrando en banda en un único polo, en un único bloque y renunciando a acuerdos comerciales con otros polos, acuerdos comerciales multilaterales. Trump se ha forrado y tú y yo nos hemos empobrecido porque nuestros mandatarios han cedido en todo y han mostrado toda su irrelevancia. ¿Cómo pretenden ahora que les traten? ¿Cómo pretende esta gente exigir un lugar en la mesa de negociación? Si lo que han demostrado es que no sirven para negociar. Han demostrado que aceptan y callan cualquier cosa. Así que lo más normal es que Putin y Trump se vean, decidan y que Europa haga lo que siempre ha hecho hasta este momento. Aceptar, agachar la cabeza y decir que sí, que sí, que sí. Esa es la irrelevancia de la clase política, de la sensación de vivir. Políticos que han crecido a base de series americanas de, sí, el Beverly Hills 90-210, ¿no? Esa sensación de vivir. Y han llegado a cargos políticos creyendo que la política era una sensación de vivir y que con el dinero de los demás, como aquellos que tienen el dinero de los papis, pueden hacer cualquier cosa y vivir sin tener que afrontar la consecuencia de sus decisiones erróneas. ¿Y ahora con qué autoridad pretenden exigirle a Rusia algo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice, no, no hay que hacer cesiones a Rusia. No se pueden decidir, no se puede decidir nada sin Ucrania o sobre Ucrania sin que Ucrania esté en la mesa. ¿Cuándo lo ha estado? ¿Cuándo lo habéis estado vosotros para decidir algo? Siempre habéis dicho que sí. Además, ¿qué cesión? Quiero decir, ¿estamos hablando de cederle los territorios que ya Rusia se ha llevado por sí misma? No sé, uno cuando dice que hace sesiones es porque tiene algo, dispone de algo y lo cede. Y lo cede porque lo tiene. Pero si ya no tienes eso, no lo puedes ceder. No, no, es que no se le pueden regalar tierras a Rusia. ¿Qué tierra? Las que Rusia ya ha ido conquistando a base de vidas humanas. No hay que regalársela. No, 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 es que no están regaladas. Han sido logradas con el sudor y la sangre de su gente. Es que tú no puedes regalar aquello que ya no tiene, aquello que ya no te pertenece. Uno no cede lo que no posee. Tú no puedes regalar nada cuando alguien ha ido a cogerlo ya, a tomarlo por sus propios medios. Los únicos que han salido fortalecidos de este conflicto han sido Estados Unidos y Rusia. Y ya está, Europa ha perdido. Trump se ha forrado a cuesta de Europa exprimiéndola. Rusia ha fortalecido sus acuerdos dentro de los BRICS y ha obtenido casi todos sus objetivos militares. Ya, pero aquí vienen los bien dispuestos europeos diciendo, sí, pero los acuerdos de Rusia son con países pobres. ¿Países pobres? ¿Perdón? ¿Quiénes están siendo pobres? ¿Quiere que te enseñe esto? 1980, estos eran los países, el G7 con China, G8 Canadá, ¿vale? Normalmente era Canadá, G8, más Rusia. Bien, G8. Ahora, ¿quiénes quedan a 2022 de esos países? Sigue existiendo el G7, pero hay países que ya no cuentan. Italia se ha ido para abajo. Argentina, bueno, ya no existe, estaba en el 9, fíjate. España está en el puesto 15. ¿Y quién está subiendo? India. No, pero es que India pues, son un país pobre en vía de... Perdón. ¿Y para 2050? Busca España en 2050. Mira dónde está Francia, que era la cuarta potencia y va a pasar a la novena. Mira dónde va a estar Rusia. Rusia ya ha mejorado por encima de algunos. Y claro, no, pero es que los BRICS, los países con los que Rusia hace negocio, en fin, son países del tercer mundo, ¿verdad? Vamos a ver dónde vas a estar tú para 2050 y para 2075. ¿Qué es lo que ves en este mapa? Estas son las 34 economías de 2075 según Goldman Sachs.
Y aquí Europa, pecando de ese egocentrismo suicida europeo, creyéndose que es el ombligo del mundo, que es la atalaya de la cultura, cuando hay un mundo con mucha más gente, mucho más hambrienta, mucho más dispuesta a esforzarse, a conseguir cosas, que no se pierden regulaciones. Dice, ya no, pero es que nosotros somos los buenos, es que nosotros somos aquellos que hacen bien las cosas. Es decir, tú que has perdido, te has empobrecido a lo largo de los años, ya serás irrelevante en 2075, te arrogas la legitimidad para decidir quién es bueno y quién es malo frente a millones y millones del mundo, muchos países con mucha más población. ¿Tú crees que eres mejor que ellos? ¿No estarás pecando de soberbia si hay millones y millones de personas en el mundo que son más que tú, que hacen girar el mundo hacia otro lugar? ¿Tú pretendes tener realmente la razón? Esa es la actitud suicida de Europa, la actitud de los dispuestos, tan dispuestos que se han quedado irrelevantes. Creen que el mundo funciona en base a teorías suyas, a principios y valores que quieren imponer al resto, cuando el resto del mundo está funcionando de manera ágil, creciendo, prosperando, enriqueciéndose. Y ellos, irrelevantes, pero no, son los buenos. ¿Eh? Este egocentrismo suicida europeo que solo existe para ayudar a estos mandatarios a sostener un relato que no se sostiene, y es el relato de que hay que apoyar a Ucrania mientras Europa se va auténticamente al garete. Y dicen, hay que mandar dinero, hay que comprar armas y más armas, con la fuerza no se mueven las fronteras, no hay que hacer concesiones territoriales, no hay que conceder nada. Y si no concedes nada, ¿qué obtienes en esa negociación? Dímelo. ¿Vas a parar la guerra sin hacer concesiones estando en la posición de irrelevancia en la que estás? ¿Realmente crees eso? ¿Vas a parar la guerra sin hacer concesiones? ¿Tú qué quieres? ¿Más guerra? ¿O tal vez sea hora de asumir pérdidas? ¿Cómo pretendes un alto el fuego si no asumes la realidad? ¿Cómo pretendes un alto el fuego si no eres capaz de ver lo que está ocurriendo, si no eres capaz de asumir que has perdido? Si sigues teniendo esa visión distorsionada y tratando de imponerla a tu gente. Esa es la Europa de los irrelevantes, la Europa de los perdedores, hasta el punto que ha llegado Víctor Orbán a sentar un poquito de orden y decirle algo que quizás a lo mejor ayude a que entiendan esto, aunque ellos ven a Víctor Orbán como, en fin, ya sabemos, ¿no? Los romanos que mataban a los cónsules que traían malas noticias, mataban al mensajero porque no le gustaba la noticia, ¿no? Lo mismo, Europa trata de censurar a Orbán porque no le gusta las verdades que Orbán le lanza a la cara. Fíjate lo que decía. Ahora hablamos como si esto fuera una situación de guerra abierta, pero no lo es. Los ucranianos han perdido la guerra. Rusia ha ganado esta guerra. La única pregunta es cuándo y en qué circunstancias de los occidentales que están detrás de los ucranianos reconocerán que esto ha sucedido y qué seguirá a partir de ello. Y qué seguirá de ello, qué seguirá después de ello, ¿no? Sabias palabras de Víctor Orbán para una Europa que no quiere ver dónde está. Y eso es un peligro. No sé. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Europa está en condiciones de exigir algo? ¿Crees que es mejor finalizar la guerra y asumir pérdida y que cada cual asuma su responsabilidad a seguir que la gente se mate persiguiendo un sueño, un cuento romántico acerca de la posibilidad de que en algún momento esto pueda mejorar? Y sobre todo, ¿estás dispuesto a que esto lo hagan con tu dinero? ¿Te has enriquecido tú o has prosperado económicamente a lo largo de estos años de guerra? ¿O esta guerra te ha más bien empobrecido? Piénsalo, porque ahí será cuando tendrás que exigirle responsabilidades a tus mandatarios, a tus políticos, en el momento en el que haya elecciones. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.